Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Una conversación sin educación termina en discusiones subjetivas. Una conversación con educación contempla el cosmos, la vida y el respeto. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita crear una función promedio para hallar el promedio de varios vectores. Se plantea la solución en un programa de 54 líneas. Entre las líneas 4 a 7 se incluyen las librerías estándar del lenguaje C#. System es la librería principal. Recuerde que las librerías son repositorios de funciones que se usan en el programa. Entre las líneas 9 a 54 vemos el espacio de trabajo llamado función promedio. Entre este espacio de trabajo, entre las líneas 11 a 53 vemos la clase program. Entre esta clase, entonces, en la línea 13 a 21 vemos una función. Recuerde que las funciones son bloques de código aparte que se encargan de realizar una tarea y retornar o no un dato. Esta función retorna de tipo doble o de tipo decimal un valor, que será el promedio del vector. Esta función promedio recibe como parámetros un vector de tipo entero llamado vec y un valor de tipo entero en la variable n, que será el tamaño del vector. Recuerde que un promedio es la suma de datos sobre el número de datos. Vemos la lógica de esta función. Línea 15, se declara una variable suma de tipo entero y se inicializa en 0, o sea un acumulador. La variable suma sumará los datos del vector. Para sumar estos datos recorremos el vector usando un ciclo for, línea 17 y 18. Los ciclos son estructuras repetitivas que permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. Este ciclo for línea 17 tiene variable controladora i que va de 0 hasta i menor que n, y entre este ciclo línea 18 el vector suma va a acumular los datos del vector vec. Al terminar de sumarlos, o sea de recorrer el vector, línea 20 se retorna entonces suma dividido n, o sea el valor decimal. Esta función se puede invocar varias veces con varios vectores diferentes. Esta función se va a invocar desde el main, líneas 23 a 52. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. Y en el main, línea 25, se declara, o mejor, se instancia un objeto RND de la clase random. Este objeto servirá para generar números aleatorios. Línea 26, de tipo entero, se declara una variable llamada n. Línea 29, se usa el método write. Este método sirve para mostrar información por pantalla. Se escribe console.write. Paréntesis entre comillas dobles el texto a mostrar. Se puede mostrar texto o variables. Las variables se separan del texto usando el símbolo de suma. El texto va entre comillas dobles. Aquí indicamos al usuario que ingrese el valor de n, y en la línea 30 n recibe lo que el usuario ingrese. Readline es un método que permite obtener datos de entrada. Entonces este método retorna texto, lo que el usuario ingrese. Si necesitamos que esto sea un valor numérico, entonces se hace un casting. En este caso convertimos a entero invocando la función parse. Así entonces lo que el usuario ingrese se convierte a entero y se almacena en la variable n, que será el tamaño de los vectores. Línea 32, se declara un vector llamado vec1 de tipo entero de tamaño n. Recuerde que los vectores son estructuras de datos que permiten almacenar información de manera temporal mientras el programa ejecuta. Y en la línea 33, un vector 2 de tipo entero también de tamaño n. Para llenar estos dos vectores, entonces lo recorremos nuevamente usando un ciclo for. Línea 37, el vector 1 en la posición x le asigna un valor aleatorio del 1 al 1000. Lo mismo en la línea 38, el vector 2 se llena con números aleatorios. Línea 41 y 42, observe que se imprimen los datos del vector. Entonces cada dato se separa con un tabulador o espacio largo. Y en la línea 44 mostramos el promedio del vector 1. Observe que se invoca la función promedio enviando como parámetro el vector 1 y el tamaño de este vector. Entonces desde instrucciones de salida como write también se pueden invocar funciones y directamente se mostrará entonces el resultado.
Lo mismo entonces entre las líneas 46 a 49, vemos que se imprimen los datos del vector 2 y se muestra el promedio. Por último, línea 51, readKey es un método que permite indicar al compilador que espere un ingreso de teclas y cuando el programa ejecute la ventana no cerrará automáticamente. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita crear la función promedio. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google.